Nuevamente estamos reunidos el día de hoy para dar una charla más de las programadas en esta contingencia del COVID durante la cuarentena. Y nosotros, la Asociación de Traumatología y Ortopedia del Norte, se siente orgulloso de tener uno de su expresidente más reciente, el doctor Ariel González Arnedo, ortopedista y traumatólogo, con más de 25 años de experiencia en ortopedia infantil, miembro fundador del Centro Internacional de Reconstrucción de Miembros de Barranquilla, CIREP, miembro de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, miembro de SOCOIN y miembro de SOCOFIN. El día de hoy el doctor González nos va a dar una charla acerca del estado del arte de las fracturas supracondilias en niños. Doctor Ariel, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ok, amigos, muchas gracias por esta oportunidad que me dan de compartir este apasionante tema, la fractura supracondilia. Fractura que por muchos años ha venido evolucionando de una manera tal que es importante que todos los ortopedistas estemos al día de qué se está haciendo hoy, de pronto acordarnos de lo que hicimos antes o lo que mal hicimos en alguna ocasión, pero que hoy estamos realizando de una manera diferente. Realmente, las fracturas supracondilias son una entidad muy familiar, muy común. Se presentan más de lo que usted piensa, sobre todo cada vez que los niños están en su casa, cada vez que no hay un docente, un profesor cerca de ellos, cada vez que están jugando. Y pues abarcaremos temas como lo que es su definición, su anatomía, patomecánica, diagnóstico, la clasificación, tratamiento, complicaciones, y también mostraremos unos videos de cirugías que hicimos para este tipo de pacientes. Entonces, es una fractura que se presenta justo por encima de los epicóndilos. Del miembro superior ocupan el 60% de las fracturas que se están presentando. La edad es generalmente en menores de 10 años, teniendo su mayor incidencia entre los 5 y los 7 años de edad. Antiguamente, y recalco esto, generalmente era mayor en el sexo masculino. Hoy en día se ha igualado prácticamente este tipo de fracturas desde que las niñas empezaron en sus colegios a practicar deportes que no tenemos por qué decir que sean masculinos o femeninos, sino que realmente son deportes que requieren mucha más intensidad, como montar bicicletas. Tenemos una ortopedista muy buena, la doctora Laura Vizcaíno, que monta sus fotos montando bicicletas. Pues los niños ya, las niñas también montan bicicletas, ya no solamente tejen, ya hacen otras cosas diferentes. En cuanto al brazo en que más se presenta, no es ni el izquierdo ni el derecho. Lógicamente, cuando usted analiza la mayor cantidad de personas que hay diestros, lógicamente, como es en el miembro no dominante que se presenta, vas a encontrar que va a ser mayor número de fracturas para el miembro superior izquierdo. Recordar que en esta zona donde se va a presentar la fractura existen unos núcleos de crecimiento. Núcleos de crecimiento que casi nunca toca la fractura. Y estas imágenes las traigo precisamente para mostrar que si a este nivel vamos a tener la fractura, estos núcleos de crecimiento primarios y secundarios que hay a nivel del codo, alrededor del codo, tanto en el húmero como en el radio, como en el cúbito, no van a ser afectados. Por consiguiente,
las afecciones de desviaciones de cúbito varo no se presentan en nuestros pacientes porque ellos se estén afectando. Entonces, ¿qué tenemos en el codo? Tenemos una articulación conformada por 3 huesos que tiene una circulación muy especial, tiene una gran cantidad de colaterales alrededor del codo. Observamos nosotros en este diseño estructural de lo que es la paleta humeral y lo que es la parte inferior del húmero, cómo existe una columna medial, una columna lateral, una tróclea, una fosa, y esta zona que nosotros vemos aquí, esta brecha, es la parte más débil que tiene la estructura, y por eso en ese sitio es que el el húmero distal se va a fracturar. Observamos nosotros no solamente eso, sino en la inclinación anterior que lleva esa paleta humeral, y observamos lo que es la almohadilla de grasa anterior, que muchas veces está asociada con derrame articular, y la posterior, que es así, casi siempre está relacionada con problemas de las fracturas. Observamos aquí en esta radiografía cómo se altera la superficie, cómo se altera la anatomía natural que habíamos visto, y entonces los cóndilos ya no son cortados por la línea anterior. Esta es la almohadilla grasa. Aquí vemos perfectamente lo que es el reloj de arena, y aquí se está presentando una deformidad de este reloj de arena que nos debe hacer pensar automáticamente que estamos ante una fractura supracondilia y de extensión. Entonces, llegando a la anatomía radiológica, esta zona que vemos aquí es la que nos interesa. En este sitio es donde ocurre la fractura supracondilia. Por eso este corte que hemos hecho a nivel de la fosa nos muestra las dimensiones que existen en el lado ulnar y lo que existe en el lado radial, con este estrechamiento de la cortical posterior y la cortical anterior, que llega a ser hasta de una estructura de 1 milímetro. Es solo cortical, no hay prácticamente un hueso esponjoso. Cuando nosotros recordamos la anatomía, cuando fuimos al anfiteatro, nosotros veíamos que estudiábamos el húmero, nos dábamos cuenta que muchos pacientes ni siquiera tenían esta cortical, sino que era un agujero que realmente comunicaba la parte anterior con la parte posterior de esa fosa. Aquí, para ver la relación estrecha que existe entre la cavidad y la apófisis coronoide, que en el momento de la extensión del codo, como nosotros vemos aquí, ella impacta justo en esta zona, que es la más débil, y por eso es que se va a presentar la fractura a este nivel. No se nos presenta con mayor frecuencia acá arriba ni acá abajo, sino justo a este nivel por ser el sitio anatómicamente más débil. ¿Cómo se nos lesionan nuestros pacientes? El 25 de diciembre se nos llenan todas las clínicas de pacientes con fractura supracondilia, porque me le regalaron la bicicleta, al niño que se la dieron con protección, a este no se la dieron con protección y por eso se cae. Entonces, uno de los mecanismos se puede presentar la fractura supracondilia es con la muñeca en extensión, codo en extensión, y muchas veces es en la caída de una bicicleta, lo cual requiere cierto grado de energía por el movimiento que el paciente tiene, y generalmente esto nos va a dar una fractura en extensión. Entonces, también tenemos otro tipo de fractura supracondilia en la cual a veces un niño, al estar montado en un árbol, en un columpio donde fuertemente se balancean, las piernas se elevan y al caer, quien choca con el piso
es el olecrano y observamos nosotros la reacción que existe de las fuerzas en el piso, donde el olecrano impacta, la fuerza se transmite sobre los epicóndilos, se produce una reacción del peso cizallante hacia el piso y al mismo tiempo una fuerza que ejerce la musculatura del braquial anterior y del bíceps, llevándose en ese sentido. Hay más vectores de fuerza que hacen que se desplace la fractura por el trauma a nivel directo del codo, llevándose una fractura en flexión. Esta fractura no es la más común, es muy rara, pero sí es la más peligrosa y sobre todo para nosotros los ortopedistas es la fractura que para nosotros es más difícil de tratar. ¿Cómo puedo hacer yo el diagnóstico de un paciente con una fractura supracondilia? Pues cuando a nosotros nos llegan a la urgencia y nos dicen que el niño tuvo un trauma, dos, que tiene un codo muy hinchado, que está muy sensible, que se aprecia una gran deformidad, que presenta una limitación de su movimiento. Activamente no acercas al paciente, el paciente te va a rechazar, no va a querer que nadie lo toque, que nadie lo manipule. Y nosotros a la simple inspección, cuando nos encontramos con esta imagen donde se nos está borrando prácticamente el pliegue anterior del codo, pero que se nos acompaña de esta zona de equimosis, nosotros pudiéramos casi que decir, solamente falta la radiografía, pero el paciente tiene una impresión diagnóstica de una fractura supracondilia del codo. Además, podemos estar asociados a esta fractura supracondilia con neuropraxia, sobre todo del nervio interóseo anterior, que es rama del nervio mediano. Muchos ortopedistas siempre que creímos que el nervio que más se lesionaba era el nervio cubital. No. El nervio cubital es el que más se lesiona cuando hay las luxaciones en flexión, no en extensión. Ok. Pero también nosotros podemos observarle al paciente el signo de Punker. Y es ese fragmento proximal del húmero con esta arista a punto de perforar la piel en su parte anterior y nos da esta estructura de un ombligo, ¿verdad? Esto le faltó 5 gramos más de fuerza para que fuera realmente una fractura abierta. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde es el nivel que realmente ocurren las fracturas supracondilias? Por encima de los epicóndilos. Y tiene como una característica que lo diferencia de la luxación del codo, que es la otra que nos puede dar una deformidad del codo. Y es que el ángulo, el triángulo de Nelaton, que es un triángulo equilátero, se encuentra perfectamente preservado, no se altera para nada. Entonces, si yo tengo una deformidad clínicamente y tengo el triángulo exactamente equilátero conservado, voy a pensar que se trata de una fractura supracondilia. Para yo valorar que mi paciente tiene o no lesión nerviosa, debo evaluar todos los nervios y ellos se evalúan con el signo del OK. Cuando hay limitación para la extensión, para la flexión de la interfalángica, del índice y del medio, sabemos que ya hay una lesión del nervio. Y también podemos tener alteraciones de la sensibilidad que el paciente la va a manifestar de que no siento sobre esta zona o hay una cierta limitación más que todo muscular. Bueno, entonces hagamos la evaluación radiológica de este paciente. Primero unas placas AP, unas placas laterales, unas proyecciones especiales, la proyección de Young, la proyección oblicua a 45 grados, proyecciones con rotación interna, proyecciones con rotación externa y
tenemos algo muy importante que hemos visto que utilizan la gran mayoría de nuestros colegas, y es si tenemos otro brazo que se supone, porque no siempre es así, se supone que está normal, tomo una P y una lateral del brazo contralateral y los comparo y me doy cuenta enseguida dónde está la alteración. Entonces esta es la P. Es difícil que nos tomen la P porque los niños tienen mucho dolor. Sin embargo, si lográramos nosotros acompañar al paciente a rayos X o nuestro residente o un médico interno o médico de planta que esté bien entrenado, fácilmente haría una tracción suave sobre el miembro y lograría extender el miembro sobre el chasis y de esta manera obtendríamos una excelente radiografía. En muchas ocasiones no nos toman estas placas y nos va mal. Esta es la vista que perfectamente nosotros debemos dar. Aprovecho aquí para mostrarles la muestra que tenemos en este sitio, que nunca la debemos olvidar, porque el paciente que presente esta situación, aquí hay una lesión a nivel de la cortical medial por falla de compresión, y con toda seguridad este paciente nos va a hacer un cúbito. La radiografía lateral, tan importante que vimos ahorita, nos dará esta vista que ahora les voy a mostrar una serie de líneas que vamos a trazar como una línea en la parte anterior del húmero. Esta línea nos corta en los tercios anteriores el cóndilo. ¿Ok? Este es el diagrama como corta en el tercio anterior del cóndilo, y también nos muestra que va a haber una excelente relación entre la cabeza del radio y el cóndilo, porque esta línea pasará siempre en cualquier vista a cualquier ángulo de flexión del codo por el centro del cóndilo. Ok, en este caso vemos en esta radiografía, ya no es un diagrama, es una radiografía, cómo el núcleo del cóndilo está perfectamente cortado por una radiografía por esta línea anterior del húmero, y nos va a decir que no hay alteración. Ok. Estas son las diferentes líneas que nosotros debemos evaluar: la gota de lágrima, el ángulo entre el cóndilo humeral y el húmero, la línea humeral anterior, la línea coronoidea. Todas estas son cosas que nos van a dar idea de si realmente en una vista lateral que nosotros vemos como inocentemente normal, entonces está realmente alterada. Este es el ángulo de Bowman. Este ángulo es un ángulo que nosotros medimos siguiendo el eje del húmero, trazamos una línea a 90 grados, ¿verdad? Y luego tomamos esta línea que pasa justamente por donde está el cóndilo y medimos este ángulo que se encuentra en esta línea, y este es un ángulo que va a ser para unos de 15 a 20, para otros de 12 a 20 grados. Es sumamente importante este ángulo porque después que nosotros hayamos hecho la corrección, la reducción de la fractura supracondilia, nosotros mínimo tenemos que tener, para considerar aceptable la reducción, que este ángulo mínimo sea de 10 grados. Menos no es satisfactorio. ¿Ok? También tenemos el ángulo de carga, en el cual vamos a trazar una línea sobre el húmero en su parte anterior y otra línea sobre el cúbito, y esto nos va a dar una medición de un ángulo que oscila entre 5 y 15 grados. ¿Por qué oscila entre 5 y 15 grados? Porque realmente este ángulo está muy relacionado a si es un varón o si es una niña. Las niñas, sobre todo ya cuando son mayorcitas, debido a sus caderas, cuando usted coloca los dos miembros superiores con las palmas hacia adelante y las adosa al miembro de las niñas, va a notar que las caderas quedan perfectamente ajustadas con la inclinación que lleva el cóndilo. Las niñas más caderonas tendrán un valgo mayor
que las que no son caderonas. Y los varones, como realmente no tenemos esa particularidad, el índice puede ser de 5 grados perfectamente sin ninguna alteración. Pero también pueden obtener en la radiografía visualizaciones de rotaciones horizontales, coronales y sagitales, ya sea anterior o posterior. Ok, conociendo la fractura supracondilia, cómo ocurre la fractura supracondilia, la deflexión, la extensión, pues había que conseguir alguien que nos hablara de cómo clasificarla, y una clasificación que no solamente fuera simplemente para presentarnos entre ortopedistas, sino una clasificación que nos permitiera tomar decisiones sobre lo que íbamos a hacer. Por eso, una de las clasificaciones que más se utilizan es la clasificación de Garland. Y Garland va del número 1 al número 4, donde el número 1 no hay ningún tipo de desplazamiento, solo el signo del cojinete graso. El tipo 2 es una fractura que tiene un desplazamiento posterior. La 3 la divide en A y B, dependiendo del desplazamiento del fragmento hacia medial o lateral. Y la tipo 4 es aquella que tiene una inestabilidad rotacional, pero que muchas veces esta fractura solamente podemos diagnosticarla estamos haciendo el procedimiento quirúrgico, porque por mucho que intentemos colocar el hueso en su puesto, no hay nada que nos les ayude a dar apoyo para mantener el hueso en su puesto. Antes, estos pacientes definitivamente, los tipo 4, eran pacientes que uno decía, los voy a operar, y definitivamente entraba y los operaba. Hoy ya no es así. Entonces, esta es la relación que tiene el periósteo, sobre todo el periósteo posterior, que es el más fuerte. En la tipo 2 hay cierto grado de desgarramiento, en la tipo 3 ha aumentado, en la 4 ya no existe ninguna relación real entre los epicóndilos y la diáfisis, porque el periósteo se ha desgarrado totalmente. Esto es semejante, pero que muestra en la tipo 4 de Garland, que puede ser la de flexión o la de extensión. Entonces, tratemos la fractura supracondilia. La fractura supracondilia, parece mentira, es algo que aún en nuestro momento seguimos discutiendo de qué vamos a hacer con ella. Muchos médicos, muchos ortopedistas no se dan cuenta cuando se presenta la fractura, y por eso nos llegan los pacientes mal. Ahora que estamos en la época de estar en casa, de que no hay muchos ortopedistas trabajando, sobre todo a nivel rural, vamos a ver cuando nos reintegremos, Dios mediante, pronto a nuestras actividades, vamos a recoger toda la cantidad de niños con fracturas supracondilias, como cuando antes estábamos incomunicados, con deformidades, pacientes que ya tienen un mes de la fractura, mes y medio, deformidades rotacionales en flexión y extensión, y valdrá la pena recordar ciertos procedimientos quirúrgicos que alguna vez hicimos, porque habrá que desempolvar. Entonces, en principio, el tratamiento es que nosotros tengamos una reducción perfectamente anatómica. El crecimiento de la parte distal del húmero solamente tiene un 20%. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando tratemos a nuestros pacientes, la inmovilización no puede ser prolongada. La tendencia debe ser a que nuestro paciente esté inmovilizado solo por 3 semanas, máximo 6. Aquí es donde tenemos un poco de limitantes, porque tenemos pacientes a los cuales le ordenamos la cita de control de los 15 días, le entregamos una orden para retiro de material de osteosíntesis y nos aparece al mes. Entonces es un paciente que estamos haciéndole las valoraciones a las 6 semanas, y esto nos puede dar como resultado una rigidez del codo con disminución o simplemente disminución de los arcos de movimiento, sobre todo los últimos grados de extensión.
Lo más importante de nuestro paciente es que tenga una rehabilitación temprana. Ojalá pudiéramos hablar con la familia y explicarle lo importante que es que la fisioterapeuta pueda hacer una verdadera terapia sobre este paciente donde le vayan a lograr los arcos de movimientos necesarios. Que no solamente sea calor local, ultrasonido, sino que también hay que manejar al niño para recuperar los arcos de movimiento, vincular a papá y mamá a enseñarle los ejercicios que la fisioterapeuta hace para que el niño recupere rápidamente la flexoextensión. No se pierde tanto la pronosupinación, lo más afectado es sobre todo la extensión del codo. Cuando tenemos una fractura Garland 1, generalmente es un paciente que muchas veces le colocamos los yesos aún en la sala de yeso, sin ningún tipo de anestesia, porque dejamos el codo en flexión, que es 90 grados, en posición neutra del antebrazo, y tenemos que, ojo, evaluar el ángulo de carga en tracción de la longitud del miembro. Como vimos, la primera radiografía AP que mostramos, esa siempre tenemos que hacerla, porque si no evaluamos el ángulo de carga, podemos dejar al paciente con un cúbito varo. Ok. ¿Cómo hacer las reducciones cerradas y en quién las reducciones cerradas? En todos los pacientes diferentes a los grados 1, nosotros tenemos que darle una reducción cerrada. Y para hacer la reducción cerrada, nosotros debemos llevarlo a quirófano, debemos colocarle anestesia al paciente. Y este es un diagrama de más o menos cómo pudiéramos nosotros organizar nuestra sala, cómo colocar la mesa del paciente, cómo acomodar de una forma longitudinal el intensificador de imagen. Existen muchas publicaciones que, sobre todo mis residentes, me llevan y me traen, me muestran, que dicen que el intensificador de imagen, el receptor, el tambor, debe estar arriba y no abajo. Y puede que tengan toda la razón con relación a la emisión de los rayos. Más, para este tipo de fractura es importante que el tambor esté abajo, porque el tambor estando abajo no voy a tener una gran magnificación, me va a servir de una mesa de reducción el mismo intensificador de imagen. Entonces, aquí vemos cómo colocamos a nuestro asistente, dónde nos colocamos nosotros. Acá debe estar el anestesiólogo, pero ojo, la gran mayoría de las veces nuestro asistente brilla por su ausencia. Estos son los diagramas normales en los cuales cuando trabajamos con dos personas se hace la contratracción, se alinean los ejes, se corrigen las rotaciones, luego sin quitar la tracción se hace la flexión del codo para lograr la reducción. Pero existen estas imágenes. Este es nuestro tambor, nos gusta ponerlo siempre así. Aquí logramos ver el eje que nos marca el mismo rayo del equipo y lo centramos sobre el codo y nos va a permitir hacer la reducción de una manera adecuada e ir mirando. Ahorita tendremos un video, miren cómo logramos tener la flexión del codo. Veamos, esto normalmente yo no coloco esta cinta aquí así, porque casi nunca se consigue. Lamentablemente me toca ponerle una cinta, pero de esparadrapo. Entonces este es un video, rápidamente lo vamos a ir mostrando, donde hacemos la reducción. Muchas veces me toca hacerlo solo, con mis dos manos, y voy percibiendo poco a poco cómo hacer la reducción. Primero corrijo. Miren, en mis manos está la parte del húmero, la siento, la percibo, lo voy llevando de tal manera de que voy alineando el hueso. Después que le he logrado su reducción, ahora vamos a ver, le empezamos a dar flexión del codo, sin quitar la tracción. Nunca se quita la tracción. Ok, seguimos avanzando de esta manera.
y lo llevamos a una flexión máxima y además de eso le adicionamos en este momento una pronación. Observen, se prona el brazo, la muñeca, perdón, para obtener una mayor estabilidad. Seguidamente vamos a ver cómo nos quedó tanto en AP como lateral. Primero buscamos la visión lateral y vamos a darnos cuenta si realmente quedó. Ojo, las imágenes del intensificador son engañosas. Cualquiera que está en sala te anima a decirte, uy, te quedó perfecta. Y no, no está perfecto. Tracemos mentalmente, porque no tenemos otra forma de hacerlo, la línea humeral anterior y vamos a ver que el cóndilo no lo está cortando. Por consiguiente, la reducción quedamos que tenía que ser anatómica y no fue anatómica. Por consiguiente, debemos seguir haciendo la reducción, más tracción, mayor flexión, ¿ok? Y luego nuevamente la rotación. Y ya aquí sí observamos como el cóndilo, la línea humeral anterior corta mi cóndilo. Hemos logrado obtener una buena reducción en la vista lateral, pero también tenemos que colocarlo en la vista AP. Entonces lo observamos que ahí está las corticales, tanto la medial como la lateral, perfectamente continuas. Este es lo más sencillo para hacer esta cirugía. Luego viene, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo la reducción, ¿cómo la voy a fijar o no la voy a fijar? Tenemos una gran cantidad de controversias al respecto solamente en la fractura Garland 2. En la 3 y en la 1 ninguno discute que es un yeso. En la 3 y en la 4 todo el mundo dice que se le debe hacer reducción más fijación con pin. Pero en la 2 es donde viene la controversia. La controversia es ¿por qué voy a operarlo? ¿Por qué voy a ponerle un pin? ¿Por qué voy a dejarle un cuerpo extraño? ¿Por qué le voy a permitir que de pronto venga a hacer una infección del trayecto del pin? Cuando dándole flexión yo puedo obtener esto. Hay estudios que muestran que el 23% de los pacientes con fractura Garland 2 que se le hace solamente reducción cerrada e inmovilización con yeso presentan desplazamientos de la fractura a los 8 días. Pero muestran que el 50% de ese 23% quedan con algún grado de compromiso de la movilidad del codo. Entonces, ¿qué análisis debemos hacer? ¿El 23% es un número pequeño o grande? Para mí es un número exagerado. Por consiguiente, la actualidad se recomienda que todo paciente Garland 2 se le haga la reducción, se haga su fijación. Esto nos va a nosotros a garantizar de que el papá no nos va a reclamar mañana o pasado de que por qué se desplazó la fractura, porque de nada me sirve decir aquí está donde quedó bonita si aquí está donde está maluquita. Entonces es mejor colocar una osteosíntesis con pines, que después veremos de qué manera lo vamos a colocar, pero hay que hacerlo. Aquí hay un video también que me muestra las 5 formas que yo tengo de armar las diferentes pines. Pines longitudinales, pines laterales, 2 laterales, 1 medial, pines cruzados, 3 laterales. Entonces, la técnica más aceptada que tenemos en este momento son de los 2 pines laterales. No hay ninguna significancia diferente en cuanto a la estabilidad de la construcción de esta arquitectura. Cualquiera que usted use es perfecta. Sin embargo, el uso de los pines laterales es por
el hecho de no tener la experticia adecuada para no lesionar el nervio cubital. Ese nervio tú no lo vas a sentir por el intensificador de imagen. Tienen tus dedos que palpar, que conocer, que recorrer ese camino de la epitróclea, del olecrano, llegar a ese canal, poner tu dedo sobre ese canal. Si en ese canal está el nervio cubital, si tú lo bloqueas, no vas a lesionar el nervio. Por mucho tiempo lo hemos hecho. Sin embargo, ya veremos que no hay una gran diferencia entre hacerlo medial o lateral en los estudios que se están presentando. Miren, el riesgo de lesión nerviosa por vía medial y lateral, o sea, los cruzados, de un 4%. Y por vía lateral, un 3%, o sea que no es nada significativo. Sin embargo, la gran mayoría de los ortopedistas, la gran mayoría de los estudios hoy nos muestran que es la vía lateral la que debemos usar y con 2 pines y 2 pines cruzados. Entonces, aquí tenemos cómo colocar los pines. Yo lo coloco con la mano. Empuño mi pin y la vertical del cóndilo es muy delgada. Luego viene un tejido esponjoso, sigo avanzando mi pin con la mano hasta que choco con la cortical o medial o lateral de la parte distal del húmero, que esa sí es dura. Entonces, en ese momento, después de haber sentido, percibido por dónde va el pin, entonces es cuando yo voy a hacerlo. Entonces, ahí paso ya con mi perforador el pin, le pongo 2 pines laterales y cruzados y posteriormente evalúo las vistas AP y lateral, porque más de una vez nos hemos llevado la sorpresa que cuando nosotros hemos hecho esto se nos ha desplazado la fractura o que nos ha quedado inestable y posiblemente necesitemos un pin más. Y en este caso nosotros vemos el movimiento y vemos que el codo está estable y que logramos la reducción anatómica con una excelente estabilización de la fractura. ¿Ok? Bien, luego ya esto de doblar los pines es algo muy sencillo. Y salimos entonces a la Garland 4. Esa fractura sumamente inestable que tú coges, reduces, la colocas y se va. Y existe un alto número de pacientes que terminan en quirófano haciéndole un abordaje del codo para hacerle una reducción abierta. Pero esta técnica quirúrgica me parece muy buena, muy amigable, en la cual después de haber alineado la fractura, colocamos este pin sobre la parte proximal del húmero y este pin va a hacer fuerza hacia acá abajo, hacia distal, conjunto con el perforador, de tal manera de que el cuerpo del pin me va a mantener hacia adelante y estable la fractura supracondilia. Ya con esta estabilidad coloco mis 2 pines cruzados laterales y posteriormente retiramos este pin logrando la reducción de una manera adecuada. Eso era en cuanto a las fracturas de flexión, pero de extensión, pero las fracturas de flexión que son mucho menos frecuentes. Hay quienes hablan de un 10%, pero hay otros que hablan de que es un 2%. Entonces existe una técnica para reducir la push-pull, donde colocamos un rollo firme, no puede ser un rollo blandito, tiene que ser algo firme, donde esté sobre la parte distal del húmero. De esta manera, primero se hace una
tracción con el codo flexionado hacia distal y luego le ejercemos fuerza hacia la parte posterior de tal manera que esta fractura que se encontraba en flexión y anterior, con desplazamiento anterior, la llevamos abajo, la desplazamos hacia atrás y luego que está atrás, ya la convertimos en una fractura de flexión, de extensión, entonces volvemos a hacer tracción y logramos estabilizar la fractura y la fijamos con el mismo método que ya nosotros habíamos visto. Ok. ¿En quiénes hacemos reducciones abiertas? Aquí está la parte importante. Menos mal que no es tan frecuente. La hacemos reducciones abiertas cuando tengo lesiones vasculares. Hago reducciones abiertas cuando tengo una fractura abierta. Y hago reducciones abiertas cuando después de 3 o 4 intentos de reducción no logré darle la estabilidad adecuada. Porque tanto movimiento para intentar la reducción puede llevar a que iatrogénicamente dañe o un vaso o un nervio. El abordaje que más se usa hoy en día son los abordajes anteriores, porque para las fracturas en extensión tienen un mejor acceso, llegamos mucho más fácil a las estructuras tanto vasculares como nerviosas. El abordaje lateral el músculo bíceps y el braquial y me da la oportunidad de proteger el interóseo posterior y la arteria radial. Entonces tengo pacientes como en este caso que no logré reducirlo, por mucho que quise, no lo logré. Entonces hago este abordaje lateral que me permite llegar fácilmente a ver las arterias y a ver el nervio. ¿Ok? Fácilmente logro reducirlo, pasarle los pines y cerrar, reconstruir mi fascia celular y piel sin mayores inconvenientes. En este tipo de fractura, los autores de este artículo, el doctor Neisser, utilizó siempre pines cruzados porque él es del concepto de que los pines cruzados, sobre todo por vía medial, le da una mayor estabilidad. Ok. Hay otro problema que nosotros podemos presentar y es que muchas veces no tomamos el pulso de los niños cuando llegan a la urgencia, ni nos lo reportan, ni lo dejamos escrito en la historia. No es lo mismo encontrar un niño que usted le describa que tenga una lesión neurológica o un niño que tenga una alteración vascular y mañana o pasado pasa cualquier evento, usted tiene cómo defenderse realmente porque desde que llegó a sus manos ya tenía esa patología instalada. Entonces, ¿qué hacer cuando yo tengo un paciente con una fractura supracondilia grado 3 en la cual no tengo un pulso? Llego, tomo mi pulso, no está, ¿qué hago? Está este algoritmo, es sencillo. Puedo tener dos situaciones con mi paciente sin pulso. En una, el paciente tiene una adecuada perfusión, su manito está rosada, tiene un buen llenado capilar. Y en el otro, ni hay pulso, ni hay llenado, y la mano se ve característica de una mano que no tiene circulación. ¿Cuál es el siguiente paso? El paso es, se reduce inmediatamente. No tiene pulso, es sinónimo de opéralo ya. Esa es la razón. Opéralo inmediatamente. Entonces, lo operas y puedes tener dos circunstancias. Una en la cual no tengas todavía el pulso y otro en que siga la mano con un muy buen color y un buen llenado. En ese caso, entrarías el paciente a tenerlo en observación y la inmovilización que tú irías a hacer lo dejarías en 45 grados de flexión. Si a las 8 horas este paciente continúa con esto, tendrías que hacerlo revisar por un cirujano vascular. Si yo hice mi reducción y el paciente tenía un pulso, no tenía pulso,
y no tenía tampoco un buen llenado capilar, el plan a seguir es reducción de la fractura y de hacerlo inmediatamente y apoyándose con un cirujano vascular. Este paciente requiere de una exploración vascular. Muchas veces no tienen que reparar el vaso. Muchas veces es un vaso que quedó atrapado en el foco de fractura justamente en el momento que se produjo la fractura, y cuando hicimos la reducción no lo logramos sacar del sitio, así como a veces no logramos sacar la paleta humeral que se ha interpuesto a través del músculo braquial, y por mucho que hacemos la maniobra de ordeñamiento no logramos sacarlo. Igual nos encontramos en ocasiones en que la arteria y el nervio pueden quedar atrapados, y con simplemente liberarlo podemos tener un buen pulso y una reperfusión, o encontrarnos con el hallazgo de que el paciente tiene una lesión vascular y tener que tener el concurso del vascular. O sea, cuando yo vaya a operar a un paciente con una fractura supracondilia que no tiene pulso, que debo haber avisado al vascular que posiblemente lo voy a necesitar. Él tiene un tiempo máximo de 8 horas para resolver el problema, pero nosotros no podemos confiarnos en eso y debemos llamarlo cuanto antes. Hay un abordaje calumniado, maltratado, según mi opinión, un abordaje que yo he utilizado por muchos años y que les estaba comentando que posiblemente nos va a tocar volver a utilizar ahora que empiecen a llegar todos los pacientes de CIMITI, ahora que empecemos a ver toda la cantidad de complicaciones que va a haber después de esta cuarentena. Entonces te vas a encontrar con el paciente que tiene una fractura supracondilia de un mes, de mes y medio, con formación de callo óseo, tendrás que hacer osteotomía, porque tienes que buscar una reducción anatómica. Igual, este es un abordaje posterior, que es muy grande, posibilidades de lesionar el nervio cubital se puede presentar, descrito estaba que uno podía anteponer este nervio, pero el mayor inconveniente que presenta este abordaje es la pérdida del movimiento de extensión del codo. Hay cosas que pueden agravar o complicar a nuestros pacientes, y miren este cuadro bonito que está aquí, y es el sobrepeso. Los pacientes con obesidad definitivamente no los quieren sino su mamá, porque nosotros los médicos cuando vemos un paciente muy obeso realmente vemos la complicación y no es para menos. Miren, en los pacientes que son de bajo peso pueden tener lesiones nerviosas. Los pacientes con un peso normal pueden tener una variedad de cosas, pero sus complicaciones nerviosas no son tan grandes. Pero apenas empieza a haber un poquito de sobrepeso, aumentan el número de lesiones nerviosas, y definitivamente en el paciente obeso las complicaciones nerviosas son muy grandes. Ok. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la fractura supracondilia? La lesión vascular, la lesión nerviosa, el síndrome compartimental con su contractura isquémica de Bolman, y el codo varo o cúbito varo, que es el más frecuente de todas estas que vemos aquí. Ok, entonces, ¿qué hacemos con un paciente que presenta un cúbito varo? Una buena radiografía, este es el cúbito varo, donde se observa la gran deformidad en varo. Si vemos el ángulo de carga de este paciente, que tiene un varo exagerado. Hacer un buen planeamiento quirúrgico, ver dónde está la superficie articular y calcular qué tanto vamos a resecar. Pero hay una forma más sencilla de hacerlo, y es poner un pin guía, tanto en AP como en lateral, bien centrado sobre la superficie articular, y un pin paralelo a este, pero que ya vaya por encima de la fosita, este pin perpendicular al otro,
Y posteriormente un pin, perdón, no es perpendicular, este es paralelo, perpendicular es este que vemos aquí, donde nos marca automáticamente una zona que nosotros vamos a hacer resección. Es una osteotomía de resección. ¿Ok? Normalmente nosotros no llevamos los pines hasta la otra cortical porque queremos que nos quede un fulcro, una bisagra de cortical de este lado que me le dé estabilidad para que no se me esté desplazando hacia un lado y hacia otro la fractura. Entonces hago mi osteotomía. Les pido disculpas que me quedó la radiografía invertida, pero este pin que ya tengo aquí ya me está fijando la osteotomía. Ya aquí la osteotomía fue hecha, este fue el primer pin guía y este el segundo. Y aquí ya vemos cómo logramos, ya en posición correcta, que ponemos 2 pines por vía lateral, dándole una buena estabilización de la fractura. Es indiscutible que el resultado estético del cúbito varo es desagradable. Cuando usted compara el codo normal con este codo, realmente no se ven parecidos. Este codo es un codo ancho comparado con el codo que no se ha lesionado. Pero sí vemos que volvemos a recuperar el eje de carga de este paciente. Ok. En todo lo que yo operé, le coloco, no uso yesos circulares, ni aún en la grado 1, conozco una muy buena férula, y hemos aprendido a diseñar esta estructura aquí para que podamos colocar una tira de esparadrapo, generalmente, para que podamos mantener el codo por encima del nivel del corazón y de esa manera evitar que nuestro paciente vaya a tener complicaciones. Dejé a propósito de último esta radiografía. Muchas veces tú ves esta placa y no te llama la atención nada. Este es un poquito más exagerado que la primera placa que vimos de diagnóstico de fractura supracondilia y que dije que no la olvidaran, donde usted ve claramente cómo se presentan los defectos de compresión, la falla de compresión de la cortical. Esto mucha gente o muchos ortopedistas lo dejan con una férula o con un yeso y le dan estabilidad, pero esto hay que desimpactarlo para que no te quede en un cúbito valgo o en un cúbito varo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, doctor Ariel. Podemos continuar ahora con la sesión de preguntas. El doctor Jaime González, colega del doctor, va a moderar la sesión de preguntas. Doctor Jaime, en el chat aparecen las preguntas. La primera pregunta la tiene el doctor Andrés Tafur. Sí, Ariel, buenas. Muy bien, Ariel, muy buena charla, muy completa. Gracias, Jaime. Después tengo unos apuntes sobre tomar de placas oblicuas intraoperatorios, pero bueno, más adelantico. Sí, claro. El doctor Tafur pregunta, buenas noches, doctor, saludos desde Guatemala. ¿Cuál es el porcentaje de reducciones cerradas fallidas en Garland 3 y 4, las cuales requieren reducción abierta? Es su experiencia, claro está. Ok. Doctor Tafur desde Guatemala. Doctor Tafur, yo hice muchas reducciones abiertas, muchísimas. Y al paso del tiempo aprendí a querer el húmero y aprendí a reconocerlo entre mis dedos. Quiero decirle que generalmente en el segundo o máximo tercer intento, en un 99% de los casos, he logrado la reducción. Con mi residente, antes de que entráramos en la época de la pandemia, tuve la oportunidad de tener un paciente Garland 3 de 22 días de tener la fractura y llegué al quirófano con la
entera decisión de entrar a operar de una vez. Pero cuando tú tienes unos lineamientos y dices, siempre debo intentar una reducción, la hice. Lástima que no les traje a ustedes aquí esa diapositiva. Realmente la reducción quedó anatómica y aún así el paciente tiene un callo óseo, una exostosis. Yo me pregunto qué hubiese pasado si lo hubiese abierto. Todo el mundo hubiese dicho esa exostosis es producto de que el doctor le hizo una reducción abierta al paciente. Cada día hago menos reducciones abiertas. Cada día estamos operando los pacientes con menos tiempo, 48 horas. Cuando yo inicié la ortopedia alrededor de casi 30 años, casi todos los pacientes yo le hacía reducción abierta. Entraba a quirófano, a los pacientes en decúbito prono y yo siempre hacía la vía posterior. La única limitante y lástima, sí, el hacerle a los pacientes esa pérdida de función. Pero era una época que no tenía ni intensificador de imagen, era una época donde no había ni siquiera un rayos X portátil. Aquí están mis amigos Jaime, Gustavo, Orlando, colegas que compartieron conmigo y que pelearon conmigo por mucho tiempo porque yo era intrépido y yo me metía a quirófano y operé a esto. No con reducción abierta, lo hacía de manera cerrada y al día siguiente le tomábamos el control, doctor, y en un altísimo porcentaje, yo dijera en un 95%, solamente con palpación de las superficies articulares y colocando el pin con mi mano, logré muchas reducciones sin mayor inconveniente. Lástima que nunca se publicó todas estas actividades porque realmente en vez de ser bien visto, era visto mal porque mis colegas no lo hacían por responsabilidad, porque eran muy responsables. El que era intrépido era yo. Y eso me dio facilidades para aprender a trabajar con mis manos, no con el intensificador. Pero todo aquel que me fallaba la reducción, y eran muy pocos, definitivamente no le hacía nuevo intento, lo hacía abierto. Hoy en día no. Hoy en día estamos haciendo, los niños nos llegan más rápido, a las 24 horas ya tenemos diagnóstico, tenemos autorizaciones, al más tardar a las 48 estamos haciendo la reducción y no hay ningún inconveniente. Sin embargo, yo he tenido la oportunidad de trabajar en los últimos 6 meses fuera de mi ciudad y volví a ver lo que vi hace años, niños que venían del campo, niños que venían con un mes, mes y medio de una fractura supracondilia y ante esa condición no te queda otra opción sino hacerle la reducción. Muy bien, Ariel. Ok, aquí la doctora Sally hace otra pregunta. ¿Qué opina de reducción cerrada e inmovilización con posición en hiperflexión para mantener la reducción en niños menores, aún sabiendo que pueden haber complicaciones neurovasculares, pero que veo que se hace con frecuencia? Sí. Bueno, después creo mi opinión también al respecto. Okay, habla. Yo realmente tengo establecido esto de esta manera. La 1 no tiene discusión. La 3 y la 4 tampoco. La 2 sí hay discusión. Existen artículos, sale y así como tú lo dices, hay que llevarlo a una flexión mayor de 90 grados, exactamente a unos 70 grados. Cuando yo estudiaba nos decían, usted toma el pulso y le da flexión hasta que el pulso desaparezca. Y cuando el pulso desaparezca, recupera, se devuelve y cuando recupere la flexión, en ese sitio deja el grado de flexión. Realmente a mí me parece que es un riesgo muy grande en la fractura supracondilia. Sally, yo realmente prefiero que a estos pacientes se le haga osteosíntesis y aún más que se coloque el codo en un grado de flexión normal, en unos 90 grados,
o 80 grados para que el paciente no tenga inconveniente. Yo no creo que debemos juzgar de esa manera, porque si se me desplaza, porque se puede desplazar, entonces voy a tener una complicación mayor. Para operarlo después, lo opero de una vez. Esa era la razón que le dejaba a mis colegas cada vez que remitíamos a los pacientes. Decía, para operar la complicación de un paciente al mes o mes y medio, yo prefiero operarlo en fresco y hacerlo yo, que sé que lo voy a hacer bien. O me queda bien cerrada o lo abro de una vez, pero no voy a pelear con un calloso de un mes de evolución. Ok, sí, yo creo que haría un comentario al respecto porque estuve revisando un artículo sobre eso. Y sí, la fractura grado 2 hoy en día en Estados Unidos recomiendan cirugía. Prácticamente todos los pacientes. Prácticamente ningún médico se arriesga a colocar una yeso o una férula en más de 90 grados de flexión porque a la semana, uno, por el riesgo neurovascular, segundo, a la semana con frecuencia se pega reducción, entonces a la semana queda el paciente a cirugía. Le recomienda la academia a estos pacientes reducción cerrada más pines, no colocar yeso. Y la causa, Jaime, la causa es sencilla, disminuye el edema, disminuye la contención, se produce desplazamiento del fragmento. Correcto. Y otra cosa para los residentes, cuando el paciente llega a urgencia con el codo muy hinchado, nunca colocar férula a 90 grados, nunca. Debe colocar una férula a 60 o 45 grados, o sea, dejarlo un poquito en extensión, nunca a 90 grados. Bueno, que ahí nos pregunta, y yo te hice una pregunta, ¿qué clavo colocas primero, el lateral o el medial? Yo casi siempre veo los artículos lateral. ¿Tú qué opinas? ¿Haces primero el lateral o el medial? ¿O tú es indiferente? Yo siempre coloco primero el clavo medial y siempre utilizo pines cruzados. Las técnicas actuales o la tendencia actual son vía lateral y cruzados. Pero yo sigo manejando lo que he realizado por tiempo. Sí les muestro de que hay quienes dicen que deben ser laterales, pero yo uso cruzados y yo coloco primero el medial. Si hay el artículo, y te acuerdas que lo comentamos y hace rato, porque ese artículo ya tiene sus días, pero para mí, al hacer la rotación sobre el intensificador de imagen, me queda mucho más fácil colocar primero el pin medial que el pin lateral. Además, la estabilización de la fractura con el brazo, con la rotación de la muñeca en pronación, me queda más fácil sostenerlo en esa manera. Cuando yo tengo un ayudante que me sostenga al paciente, tal vez me quede más fácil colocarlo por vía lateral. Ok, sí, mi experiencia, yo usualmente prefiero abordar el lateral primero y después hago el clavo del lado medial. Así está descrito. Porque es mucho más fácil palpar el cóndilo lateral que el medial. Entonces yo coloco el clavo primero el lateral, veo la posición, si es correcta, entonces le hago un poquito le quito un poquito de la flexión, lo dejo a 90 grados, y en esa posición me es mucho más fácil para la epitróclea y coloco el lado medial a continuación. Jaime, yo normalmente llevo un dedo al olecrán, otro dedo a la epitróclea, y el otro va y ocupa el espacio donde va a estar el canal, donde está el nervio. Y por eso para mí me queda más fácil colocar de una vez el medial. Lógicamente, hay un artículo que dice que usted debe hacer la técnica que a usted le parezca. Si usted tiene la habilidad de colocar un clavo medial sin irse a equivocar y dañar el nervio, pues hágalo, porque la estabilidad de los cruzados por vía medial, esa sí está comprobada que es un poco mejor que solo por vía lateral, pero si son cruzados, sí los equiparan. Pero entonces, ¿para qué complicarme? Hoy en día hay que reconocer que casi todas las escuelas hablan de que debe colocarse el pin por vía lateral. A mí me es muy fácil colocarlo por vía medial. Yo he tenido un par de casos de pacientes a los cuales han tenido una lesión del cubital iatrogénica y todos se recuperan. Antes de 6 semanas los pacientes están recuperados sin ningún inconveniente. Sí, esto es como la ciencia cuántica, esto es como, yo estaba en un artículo, esto es como la religión. Todo el mundo cree en algo, pero nadie tiene
La razón exactamente. Estoy en el Doctora, artículo que el 70% de los médicos ortopedistas infantiles en Estados Unidos hacen vía lateral. Pero le colocan justamente 3 clavos. doctor Ariel, Cuéntame. voy a participar un poquito. Tengo aquí algunos colegas, también ortopedistas infantiles, que quieren participar. Entonces, vamos a hacer las preguntas, las respuestas, tratar de hacerlas un poco más cortas para que sea más dinámica la grabación para la... Ok. El doctor Johnny Carreño quiere dar una opinión. Vamos a pasar ya, además de las preguntas, a que los colegas ortopedistas pediatras den su opinión. El doctor Jaime dijo que también quería hacer una participación acerca de algunas tendencias con placas. Demos la oportunidad al doctor Carreño y después el doctor Jaime da su opinión de lo que estuvo o preparó para el día de hoy. Adelante, doctor Johnny. ¿Qué tal? Buenas noches, Ariel. Muy buena la charla. Bien. Mira, te iba a comentar una cosita sobre, bueno, tú sabes que yo soy un poquito más reciente. Mira, algo sobre mi experiencia. Yo me formé en el Hospital Garrahan, que es un hospital enteramente infantil, y más o menos yo estuve en ese hospital 5 años. De los 5 años, nosotros tenemos la tendencia de hacer siempre por vía lateral. Y algo para anotar era que fue que en los 5 años nosotros solamente abrimos una sola supracondilia. Y para que más o menos te hagas el cálculo o se hagan el cálculo, nosotros operamos 2 supracondilias diarias todos los días. Entonces, todo ha ido avanzando, y con las técnicas de rayos y con las técnicas, la manipulación y las reducciones cerradas, se han podido conseguir que la mayoría de las reducciones, o casi la totalidad de las reducciones, se hagan cerradas. Nosotros sí éramos de la escuela más del lateral, por una cuestión de que, como éramos también una central de formación para residentes, el cirujano menos experto podría cometer la iatrogenia del cubital. Igual la técnica del cubital también la enseñábamos, o sea, entrar por medial, que es tratar de hacer un mini abordaje de medio centímetro, colocar una Kelly, abrir, separar, dejar el camino hecho para colocar el pin y luego pasarlo. Obviamente la más estable, y eso está supremamente estudiado, la forma más estable de fijar es en X, ¿no? Obviamente, si no, la divergente lateral o la de tres pines. Otra cosita que te quería decir era sobre las de extensión. Tú mostraste una técnica que es muy buena, yo la he usado, es muy buena, el del rollo por debajo del húmero, pero también previo a esa técnica, lo que se hacía para reducir, y que también lo hice, es la reducción en extensión, ¿sí? La maniobra es completamente diferente porque no puedes lograr hacer la conflexión, la reducción de la fractura, y lo que haces es enclavijar, o sea, poner los pines en extensión, ¿sí? Y hay otra tercera técnica que en el mismo extensión se busca en el borde y poner un clavo endomedular para poder hacer la reducción. Pero bueno, esos son para aumentar un poco la dinámica de cómo podríamos reducir eso. Lo otro es que creo que por ahí leí una pregunta. Doctor Ariel, algo está pasando con su pantalla. ¿Me escucha? Sí, señor. ¿Me escucha usted? Sí, señor. La pantalla suya algo sale... Tenga, pues ya están corridas. Está corrida. Vamos a... Doctor Carreño, qué pena. Sí, que continúe otro y después pasamos a la otra pregunta. Doctor Jaime, continúe con su apreciación y después le damos la oportunidad a otro ortopedista infantil, por favor. Ok, sí, yo quería comentar sobre, con el momento de la reducción bajo anestesia, cuando uno toma la lateral, con frecuencia ve que el fragmento distal está rotado. Entonces, ¿qué sugiero yo? ¿O qué es lo que he hecho? Tomar placas radiográficas oblicuas en ese momento, para ver qué parte es la que está rotada. Puede ser la parte lateral o la parte medial, que es la que usualmente está rotada.
Eso lo vemos en una rafia oblicuo interna y oblicuo externa, porque en lateral no lo podemos hacer. Entonces yo de rutina pido placos oblicuos a estos pacientes, para el cual el fragmento, casi siempre el fragmento, el distal está hacia, la parte media está hacia posterior, y lo que hago es un punto de rotación externa y con eso corrige la fractura. Muy bien, bueno, vamos a seguir las preguntas aquí. Doctor Rivera, ¿la movilidad precoz posquirúrgica a las cuántas semanas? Mariel, me están preguntando. Doctor Rivera. Ok, la movilidad debe ser cuanto antes. Generalmente debemos, si hemos logrado una buena estabilidad y es un niño con un buen estado nutricional, a las 3 semanas ya nosotros debemos empezar a hacer movimiento. Nosotros en la escuela le dejábamos la férula de yeso, pero le permitíamos que el paciente empezara a jugar un poco más con la férula, y eso le daba ya cierto grado de movimiento, pero aún permaneciendo con los pines. Pero ya a las 4 semanas ya nosotros le habíamos quitado esos pines. Hoy en día, cada día es más difícil. Generalmente le estamos quitando los pines a las 6 semanas porque las EPS no nos dan las órdenes a tiempo. Sí, y eso es un problema porque el codo va a caer rígido, se va a perder mucha movilidad. Claro. Muy bien, doctor René pregunta, ¿en qué momento se debe corregir una deformidad o secuelas en una fractura supracondilia? Ok. Nosotros tenemos que esperar que el paciente termine de crecer. Supongo que un poquito más. Exacto. Nosotros, el tiempo ideal son de 10 a 12 años de edad. Pero si tenemos un cúbito tubaro muy exagerado, pudiéramos intervenir antes. Lo ideal es hacer una sola cirugía, esperar el tamaño ya definido y luego hacer una osteotomía como la que hice, o una osteotomía pupuliforme, la osteotomía de Milch común que conocemos. Existen varias técnicas para hacerlo, pero yo esas deformidades residuales no las corrijo ya inmediatamente, sino al final del crecimiento. Correcto, de acuerdo. Bueno, otra pregunta, Ariel. Doctor Maulin, en caso de fracturas abiertas, ¿existe otro tipo de material que podamos usar distintos a los alambres de Kirchner? Existen fijadores, pero no los vamos a conseguir. Para que nos den los fijadores sería algo ilógico pensar de que nos los entreguen enseguida, pero sí están descritos unos fijadores externos que existen para construirlo. Puedes construir inclusive, Jaime, ¿te acuerdas que alguna vez revisamos un artículo en que le ponían pines y le ponían metilmetraquilato para estar vigilando el paciente? Hoy en día existen unos fijadores tipo mini penning, con los cuales se pueden colocar pines roscados de 2.4 y fijar la fractura de una manera correcta y adecuada. Y dejando el codo que el paciente pueda inclusive iniciar rápidamente su movilidad. Sí, también quiero agregar que los pines reabsorbibles están dando malos resultados en general. Mucha irritación, muchos problemas con esos pines reabsorbibles. Muy bien, otra pregunta, Ariel. Doctor Pierre. Buenas noches, doctor. ¿Podría hablarnos un poco más sobre el abordaje anterior? Quizá algunas referencias anatómicas, ya que por aquí usamos en su mayoría el abordaje posterior. Gracias. Bueno, Okay. doctor Ariel tiene bastante experiencia en abordaje posterior. Un tigre en abordaje Sí. posterior. El abordaje posterior sí, y aún lo seguimos utilizando cuando tenemos muchas dificultades con los pacientes que vienen de lejos. Pero sí, el abordaje anterior es facilito. El abordaje anterior simplemente haces una zetaplastia en la cual las aristas no son tan pronunciadas. Se hacen más en una forma de S, siguiendo el pliegue anterior del codo. Es una prolongación que le haces tú del abordaje lateral, que luego se incurva hacia el borde anterior y levantas fácilmente lo que es el periósteo, dejando tanto arteria como el nervio fácilmente identificables. Muchas veces nos damos cuenta
que el músculo braquial es el que no permitió hacer la reducción y simplemente logramos con la ayuda de un elevador de periósteo, con un gancho, sacarlo del sitio donde está. No tiene mayor inconveniente, es como si fuera un abordaje lateral que se extiende hacia el pliegue anterior del codo y luego hace una seta que pudiéramos llevarlo a más distal si nosotros así lo necesitamos, pero en este caso no se necesita. Es muy pequeño el abordaje y por ahí, inclusive hasta con el dedo, podemos lograr palpar las superficies y reducirlas. Muy bien. Una pregunta del doctor Polo. Bienvenido, doctor Polo. Aquí hay una pregunta del doctor Polo. Buenas noches, doctor Ariel. Profe, felicitaciones. Una pregunta. ¿Hay algún concepto que defina fractura irreductible? O sea, ya tú conoces las maniobras de reducción. Ya tú conoces que entre más grados de Garland tienes, mayor posibilidades están en que termines en una fractura abierta. Tú ves un Garland 1, sabes que no lo vas a abrir, un Garland 2, no lo vas a hacer, pero cuando te encuentras con Garland 3 y el diagnóstico de Garland 4 es en quirófano, no es previo, entonces tú ves en esas fracturas en las cuales hay un gran desplazamiento y rotación en el cual tú puedes sospechar que muy probablemente vas a necesitar hacer una reducción abierta. Es irreductible de una fractura por varias razones. Una es que el que la está haciendo no conoce las maniobras adecuadas. Un apoyo de un agente que le ayude para una tracción, contratracción. Y el principal inconveniente que yo he visto a lo largo de este tiempo ha sido en que tu anestesiólogo no te ayuda. Y el mejor ayudante que tú tienes no es el que te ayuda a traccionar, sino realmente es el anestesiólogo. Estos pacientes, de verdad, nosotros que le vamos a hacer una reducción, deberíamos exigirle de buena manera, lógico, al anestesiólogo que necesito un paciente bien dormido, intubado. No sé si va a terminar en una reducción abierta, porque ninguno lo sabemos. Y es importante que el paciente le hagan una relajación muscular. Cuando tú tienes un paciente con una buena relajación muscular, vas a lograr con mayor facilidad las reducciones. Entonces, si le hago 3 intentos y no lo logro, conociendo yo las maniobras, entonces sí, me voy a una reducción abierta y de una vez, no es que la voy a programar más adelante, no. Enseguida lavo, pongo mis campos como son y abrir. Muy bien. Otra pregunta, Ariel. Aquí el doctor Julio Peniche te pregunta, buenas noches, ¿cuál es su preferencia en cuanto a dejar los pines por fuera o dentro de la piel, viendo la frecuencia de granulomas en pacientes de área rural? ¿Dejar por fuera o por dentro? Doctor, si lo invitara a sacar los pines que me mandan de muchas partes, estoy seguro que usted me diría que la mejor manera es dejar los pines afuera. Cuando yo tengo que hacer incisiones y tengo que bailar, como bailé hace 15 días, con el nervio cubital, diciendo, Dios mío, ¿dónde está? Porque se arma una fibrosis. Para buscar un pin se me hace ilógico. Si yo voy a tener un pin por 3 semanas y un pin que está firme, si no tengo grandes movimientos a nivel del foco de fractura, no tiene por qué formarse un granuloma. Si tengo unos padres que mantienen la estabilidad, además de esto, un cabestrillo, no se va a formar el granuloma. El granuloma se forma porque el pin empieza a oscilar, a bailar dentro de la piel y lo que ocasiona es una irritación de la piel. Por eso que se forma el granuloma. 3 meses no es un tiempo
en el cual perdón, 3 semanas no es un tiempo en el cual yo tenga que pensar dejar los pines por dentro. Y abrir un paciente después que le hice una reducción cerrada, no me parece lógico. Sí, correcto. Sí, que se hincapié en eso. Siempre dejar los clavos por fuera de la piel, aproximadamente 1 pulgada. Doblar a 90 grados y dar otra en ese doblez 2 centímetros más, pero nunca por dentro de la piel. Sacarlo a veces no es tan fácil, como uno cree aparentemente. Bueno, otra preguntita, Ariel. Doctor Mauli, ¿cuántos intentos de reducción cerrada máximo para colocación de alambres percutáneos podemos permitirnos antes de decir una reducción abierta? Lo que se acepta son 3 intentos de reducción cerrada. Eso es lo normal. Pero yo he hecho 4. Y me voy satisfecho porque tengo la confianza de lo que yo estoy haciendo. Pero a veces yo le digo a mis ayudantes, a mis residentes, por favor, no me dejen pasar de 3 intentos de reducción. A veces uno tiene que apoyarse por el deseo, por el ímpetu. Yo soy impetuoso, yo soy una persona que está acostumbrada a ir hacia adelante. No me gusta fracasar, me gusta siempre hacer la reducción cerrada y es lo que realmente debo buscar. Pero 3 es el número adecuado. Oye, aquí otro Salazar te manda, dice buenas noches, excelente charla, doctor Ariel. ¿Doctor qué? Muy bien, doctor Gustavo. Ajá. Excelente charla. Doctor Narváez hace una pregunta que creo que ya contestaste. ¿Cuándo se decide realizar corrección quirúrgica de codo varo o valgo, etapa crónica, más de 3 meses? Más de 3 meses. Supongo que un paciente tiene más de 3 meses de evolución. Creo que esa pregunta ya te contestó. Tú sabes que un cúbito varo a 3 meses no es más que un defecto de reducción. Pues, de acuerdo. Y hacer un intento de reducción en ese momento, yo debo evaluar cuánto voy a perder de movimiento. Y recuerden siempre, el codo es movimiento. De nada me sirve un codo anatómico, lindo, hermoso, bonito, si no tiene movimiento. Los que hemos estado en esto, Jaime o Jaimes, sabemos que tenemos pacientes con fractura supracondilia, con un cúbito varo, con un cúbito valgo y con una excelentísima función, y al paciente casi que lo convencemos de que no se opere porque el codo es función. Solo el cúbito varo es el que realmente nosotros queremos intervenir porque le limita la función y termina con el tiempo afectando el hombro. Sí, Yo en los pacientes recientes puede ser un mes y medio, pero 3 meses ya me parece que es demasiado tiempo para irlo a intervenir. No sé qué opinan otros de mis colegas. Sí, ya esa 3 meses está consolidado. Se recomienda hacer esterectomía valguizante en niñas a partir de los 10 años y niños a partir de los 12 años. Eso es lo habitual. Perdón, realmente creo que entendí la pregunta del doctor Narváez como que, como te preguntaba de que cuál era tu elección o cuál era tu indicación en codo varo o codo valgo cuando ya ha pasado los 3 meses, ¿sí? Eso No le creo hago que nada, lo rehabilito. Correcto. Ya a esa hora lo rehabilito, busco movimiento. El codo es movimiento. Correcto, de acuerdo. Ya cuando llegue a la edad, como dijo Jaime, niñas, totalmente de acuerdo. 10, 12 años. Claro. Muy bien, doctor Reinaldo Montalvo te hace una pregunta de todos los días que vimos allá. Buenas noches, pregunto, cuando tiene paciente con edema severo de tejidos blandos, con más de 3 días del trauma y por situación del sistema de salud, no llega el mismo día del trauma con una, supongo con una gran, no sé, con una G, no sé qué le dice. O sea, nuestras preguntas, con edema severo de tejidos blandos, después de más de 3 días, ¿qué le haces? Supongo que hace el mismo día, espera otros días, si espera más días, ¿cuántos días? ¿O lo hace el mismo día inmediatamente? ¿O espera una semana? ¿Qué haces? Bien. Yo todos mis pacientes que tienen esas condiciones, uno,
les coloco una férula en las condiciones que el paciente viene. O sea, no cambio el ángulo de la deformidad que tiene. 2, le hago una tracción al cenit del paciente con la férula. Cuando nosotros arrancamos en el año 89, nosotros colocábamos una tracción a través del olecrano con los famosos pines de Steinman, el gancho, y poníamos al paciente en las tracciones al cenit. Dejábamos al paciente sin hacerle una reducción, sino era la tracción la que realmente iba a lograr la reducción. Eso es historia patria. Hoy yo puedo poner un paciente en tracción, pero el objetivo es que no sea el tratamiento definitivo. Lo pongo en tracción, preferiblemente con una férula para no invadirlo. Lo manejo con corticoides. Y tan pronto me ceda el edema, lo llevo para hacer siempre un intento de reducción cerrada. Si he logrado disminuir el edema, hago una reducción abierta. Si se trata de un síndrome compartimental, lo abro inmediatamente. El síndrome compartimental tiene una indicación. Cuando lo sospechaste y tienes la clínica, opéralo. Después, solo te queda la contractura de Volkmann. No sé qué opinen mis demás colegas. Doctor Ariel, voy a dar por finalizado ya la grabación, pero podemos continuar ustedes todo lo que quieran y seguir debatiendo esto, porque he visto que está el público muy interesado haciendo preguntas y comentarios. Antes de finalizar, quería decirles al doctor Ariel y al doctor Jaime que para mí es un honor tenerlos a ustedes hoy como invitados. Alguna vez fui su alumno y creo que todavía sigo aprendiendo de ustedes. Cuando invité al doctor Ariel fue el primero en decir que claro, que él venía, y llamé rápidamente a alguien que supiera mucho más que yo de esto y se me ocurrió en primera persona al doctor Jaime para que acompañara a su escudero de toda la vida. Un último comentario. Muchas gracias, doctor Serino, por su palabra. Compañero y amigo. Un último comentario. El doctor Ariel y yo aún trabajamos juntos y en estos días estábamos en una discusión en un chat que tenemos acerca de un paciente con una fractura supracondilia. Y de los 10 o 12 ortopedistas que estábamos ahí, le colocamos como 35 o 50 mensajes cada uno. Esa fractura es para el doctor Ariel. Yo pienso que cuando uno tiene este tipo de fracturas complejas en niños, debemos dárselo, si es posible, a un ortopedista infantil. Y si en el hospital en el que estamos no contamos con un ortopedista infantil, dárselo a aquel que tenga la mayor experiencia al momento de aplicar sus conocimientos en este paciente. Le agradezco además a todos aquellos que han entrado, al doctor Salazar, al doctor Johnny, todos aquellos ortopedistas infantiles que están conectados el día de hoy. Y doctor Ariel, muchas gracias. Sigo sus pasos en toda su carrera y seguiremos aplicando lo que ustedes nos enseñaron, doctor González, doctor Ariel. Gracias a ustedes. Podemos seguir reunidos y seguir haciendo preguntas al doctor Ariel. Vamos a finalizar el video. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Carlito. Gracias a ti, doctor.